Hay principios fundamentales que convienen a toda constitución libre, ya sea monárquica o republicana, y que si no se practican es inútil pensar en libertad civil. Tales son las siguientes: que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén separados e independientes entre sí, que los ministros sean responsables a la nación y no a la persona que ejerce el poder, que los jueces sean vitalicios y no puedan ser removidos, para que no teniendo que esperar ni que temer del gobierno entrante, administren justicia con rectitud y sin parcialidad, que los juicios sean públicos y con jurado, que la imprenta sea libre para que censure y aplauda con imparcialidad tanto a magistrados como a ciudadanos, que ningún ciudadano pueda ser arrestado sin que se le hagan saber la causa de su prisión y se le juzgue dentro del término señalado por la ley. Un gobierno cuyas verdades sean estas, sea cual fuera el nombre que lleve, será un gobierno libre. El que no esté fundado en estos principios será un gobierno despótico y arbitrario. Aunque veamos escritas palabras de república y libertad en la Constitución, en las leyes, en las calles, en las plazas públicas, no será un gobierno en libertad. Curioso, esto fue dicho el año 1822 en la plaza de Caracas por el excelentísimo doctor Tomás Lander, en esa carrera de emancipación que había iniciado el libertador Simón Bolívar y que después sostendrá estos mismos principios en la columna de El Venezolano, cuya producción de periódico fue realizado también por este insigne doctor. Esta breve biografía es la que quiero presentar y sus avances en la política venezolana para nuestros días. Cualquier parecido con nuestra realidad actual es mera coincidencia. Tengo el gusto de presentar para la asignatura de Pensamiento Político Venezolano la figura de este hombre, Tomás Lander, que nació el día 19 de diciembre del año 1792 y que muere el 6 de diciembre del año 1845. Este hombre hace toda su actuación o su contexto se desarrolla en medio de dos grandes gigantes. Por un lado Simón Bolívar y por otro lado el gobierno de Páez. Este hombre, aunque no fue a la guerra y aunque no estuvo de lleno en la gesta independentista en el campo de batalla, fue un gran escritor que acompañó también la causa del libertador hasta que él, en su deseo de grandeza y el sueño que quería de la Gran Colombia, pues vio Lander como este prototipo de líder pues se iba desvaneciendo. De él tenemos una frase muy curiosa. Decía él en el diario El Venezolano de ese entonces: censurar para corregir y hasta corregir, defender siempre al menos poderoso. Este hombre, Tomás Lander, tiene una gran enseñanza que se ve visible en el Panteón Nacional donde están sus restos. Fue un periodista, politólogo, empresario, editor caraqueño, gran pensador liberal del pensamiento liberal venezolano. El año 1840, junto con Guzmán, pues van a dar inicio a este partido político de Venezuela. Entre sus publicaciones se reseñan, en primer lugar, ser editor e iniciador de dos periódicos. Por un lado, El Venezolano, por otro lado El Congreso y El Elector Parlero. Desde Valles del Tuy, donde él tenía su residencia, pues él empieza a hacer sus críticas al gobierno que va naciendo. Fue un verdadero idealista, dispuesto a respaldar incondicionalmente a un líder, como decíamos antes, siempre que éste representara todo aquel pensamiento ilustrado de libertad que él tanto defendía con su pluma y con su inteligencia. Él llega a afirmar que junto al poder ejecutivo, legislativo y judicial debería existir un cuarto poder, el poder de la ideología, el poder de la libertad.
Él va a rechazar todo extremismo frente a los españoles y sus pertenencias, frente a aquellos que querían la emancipación, pero también el destierro de todos los españoles. Rechazaba todo extremismo, decía que la verdadera libertad no mediaba con extremismos, y también rechazaba la imposición de un gobierno ajeno, por lo que, siendo muy amigo del libertador Simón Bolívar, pues desiste de él cuando él, el sueño del libertador de la Gran Colombia, él vio con gran preocupación cómo un gobierno federal, un gobierno central, perdón, iba a ser el gobierno de Venezuela. Pues él rechaza esta oposición y dice, acompaña a Páez en esa disolución de la Gran Colombia y genera ese nuevo partido político llamado Partido Liberal Venezolano, que tenía como bandera la bandera amarilla que la vemos aquí en esta presentación. Dirá Migdalia Lezama que la atención de los poderosos que olvidan el origen de sus facultades y al propio tiempo a mantener vivo el espíritu público, corazón de la república y antídoto a la tiranía. Es esto por lo cual sus familiares permitieron que fuese embalsamado para recordar a aquellos que tenían en su meta liderar el país, no olvidar las facultades de donde provenían y sobre todo mantener el espíritu vivo de la libertad. Fue un defensor de la supremacía civil en el manejo de lo público, rechazó el tutelaje militar que justificaba la pertenencia de los héroes de la independencia en los altos puestos de gobierno, como los únicos capacitados para el ejercicio público, e insistió con vehemencia en el respeto de la Constitución y en el principio de la alternabilidad política. Los aportes más importantes de este hombre a la política venezolana los podemos resumir en 5 apartados. Primero, promueve el voto universal. Es el primer politólogo de esta época que empieza a promover el voto universal. Voto universal por la nueva Constitución del año 1830 de la Nueva Venezuela. Voto universal para la separación inmediata de la Gran Colombia con un gobierno federal. Y voto universal para las primeras elecciones presidenciales de Páez, que queda como elector. Elimina, dice él, la pena de muerte. En su ejercicio dentro de la Asamblea Nacional, él promovió la eliminación de la pena de muerte, sobre todo cuando vio el extremismo frente a los españoles. Desarrolló una política en lo económico. Decía él, como buen escritor que era, que él no se ganaba solamente sustento desde la parte del gobierno, bien, rechazando estas auditorías, sino que él, como buen hacendado que era, trabajador de la tierra, decía que la mejor solución para sostener un país era la base de la planificación y la libre competencia de la agricultura. Así como en Inglaterra se custodiaba el comercio, Venezuela debería también pues incrementar la competencia en el ámbito agrícola. Promueve como cuarto aporte a la política venezolana, va a promover el federalismo frente al centralismo. Por eso rechaza a Simón Bolívar, quien fue su mejor amigo en el tiempo de la independencia, porque lo veía como un líder que luchaba por la bandera de la libertad de culto, libertad política, y era coherente con lo que decía. Sin embargo, solamente después de la Constitución de Cúcuta logra separarse del pensamiento del libertador. Los personalismos también rechazaba a él. Despóticos eran tan peligrosos como los personalismos basados en la movilización del sentimiento popular. Es el primer político que rechaza el nepotismo del cual se veía gestando después de la independencia con Páez y después con todos los que vinieron, los Monagas y luego los Guzmán. Pues él rechazaba todo esto, decía que no se podía concebir un poder político al servicio de la nación si éste favorecía solamente su élite, su parte burguesa o solamente su familia. Rechazaba toda la oligarquía conservadora, porque la veía como peligrosa para esos ímpetus de libertad que él proseguía. Por eso, desde el diario El Venezolano, este hombre va a generar una nueva política. Lamentablemente, muchas de sus actividades y muchos de sus aportes, acompañado por Leocadio Guzmán,
y luego con todos los que vinieron después de ellos, pues no siguieron a este hombre, que fue una persona íntegra. Tanto es así que va a decir el mismo Leocadio Guzmán en sus honras fúnebres lo siguiente: Lander, que viva siempre en la memoria de sus compatriotas el eminente ciudadano. Y para esto, ¿será necesario algún esfuerzo de nuestra parte? No, no hay necesidad de nuestra pobre pluma. Basta que consignemos en ese lugar sus grandes obras, su grande pensamiento que lo llevó hasta la tumba a ser un hombre íntegro, coherente con lo que se pensaba y con lo que decía. Nunca aspiró a la sede presidencial, siempre estuvo del lado del pueblo para defender sus derechos de ser gobernados por personas libres y no despóticas, personas al servicio del pueblo y no de la tiranía. Esta es toda mi exposición. Feliz tarde.